En este ejemplo usaremos a la empresa Garden, que tiene un archivo en Excel con múltiples hojas de cálculo, y en cada hoja de cálculo existe una tabla que tenemos que enlazar a nuestro tabló. La idea, por tanto, del ejercicio es ver cómo podemos enlazar múltiples tablas y hojas de Excel dentro de este aplicativo. Lo primero que vamos a hacer es hacer doble clic al archivo de la empresa Garden para entender cómo es que está la data. Y observamos que hay varias hojas de cálculo. La hoja de orden, la hoja de categoría de producto, la hoja de clientes, detalle de la orden y producto. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál de estas hojas es la primera que vamos a tener que enlazar a nuestro tabló? Y la respuesta es, depende de lo que queremos conseguir en el tabló. Si nosotros queremos analizar a través del tabló las ventas de la empresa Garden, tenemos que buscar la hoja de cálculo que esté relacionado directamente con las ventas. Y en este caso sería orden. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, detalle de la orden? Porque no existiría el detalle de la orden si no existiera una orden de pedido. ¿Por qué no sería la tabla de clientes? Porque un cliente no necesariamente tiene una venta o tiene una orden de pedido. ¿Por qué no sería, por ejemplo, la tabla de productos? Porque no necesariamente todos los productos se venden. Si queremos analizar ventas, tenemos que trabajar con la hoja de cálculo que centraliza las ventas de la empresa. En este caso sería la tabla orden. Y esta va a ser la primera hoja que vamos a enlazar a nuestro tabló. El siguiente paso va a ser abrir nuestro tabló, escoger la opción archivo nuevo, y luego que le hemos escogido, lo que vamos a poner es, dentro de conectar, vamos a escoger Microsoft Excel y vamos a trabajar con el archivo de Excel Garden. Ponemos abrir. En estos momentos se nos muestra acá al lado izquierdo los nombres de las hojas que tiene nuestro archivo de Excel Garden. Y por tanto, ¿cuál es la primera hoja que vamos a jalar? La hoja llamada orden. Lo que hacemos ahora es tomar la tabla orden y arrastrarla a la zona para capturar la tabla. Esperamos unos instantes y podemos ver que en estos momentos ya se nos está mostrando la información que contiene la tabla orden. La tabla orden está vinculada con la tabla de detalle. Esa sería la segunda tabla que arrastramos. Y miren lo que se produce. Automáticamente se genera un vínculo. Pero la computadora no sabe cómo vincular las tablas porque no hay ningún campo común entre ellas. Por tanto, tenemos que enseñarle al tabló cuáles son los campos a través de los cuales las tablas se encuentran vinculadas. Y observamos que en esta ventana nos dice seleccione los campos coincidentes para establecer esta relación. ¿Qué hacemos? Buscamos acá el número de la orden, que será en un orden, clic aquí, y seleccionamos de la otra tabla el número de la orden. Y una vez que lo hayamos seleccionado, hacemos clic ahí, automáticamente se va a producir el vínculo. ¿De acuerdo? Una vez que hemos detectado el vínculo, cerramos. Ahora bien, si nosotros hubiésemos tenido la precaución de haber uniformizado los nombres en ambas tablas, ya el tabló automáticamente establece la relación, el enlace entre ellas, y no nos estaría haciendo la pregunta porque esto se debe a que encuentra nombres distintos y por tanto no sabe cómo relacionarlos. El otro punto importante que tenemos que asumir es de que para que se produzca el vínculo de manera correcta,
los dos campos tienen que ser del mismo tipo, número número, texto texto, fecha fecha. Por tanto, si al momento de hacer el enlace con el Tableau encontramos que el Tableau ha tomado que un dato es de tipo numérico y que el otro dato de la otra tabla es de tipo texto, este vínculo no se va a producir. Por tanto, antes de establecer el vínculo, lo que tenemos que hacer primeramente es entrar a esa tabla y modificar el tipo de campo para que se uniformice y sean iguales en ambas tablas, ambos tipos de campo. Si no, esta relación no se va a formar. Ahora vamos a arrastrar a clientes. Y clientes guarda directa relación con el negocio a través de la orden. Lo arrastramos y miren que automáticamente genera el vínculo. ¿Por qué no pregunta por la condición de la relación? Porque encontró que había un campo común, que era el código del cliente. Entonces, si encuentra ese campo común, automáticamente hace el vínculo y ya no nos pregunta por esa ventana del enlace para seleccionar los campos de comunicación. La siguiente tabla que vamos a relacionar es producto. Y decimos, ¿producto con quién está vinculado? No es con la orden, tampoco es con el cliente. Está relacionado directamente con el detalle de la orden, porque ahí es donde el producto está vinculado. Arrastramos producto y vamos arrastrándolo hasta que se forma el enlace con la entidad que yo quiero. Y lo suelto ahí. Y la computadora me dice, no tengo ningún campo común para establecer la relación o vínculo entre las tablas. Tienes que decirme cuál es ese campo común. Y entonces notamos que en la tabla de detalle de la orden, el campo que quiero relacionar es el código del producto. Mientras que en la tabla de productos sería el producto ID. Entonces, en ese momento, si se dan cuenta, ya se estableció la relación y ahora lo que hacemos es cerrar la ventana y la relación está establecida. Luego tenemos la categoría del producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos la categoría del producto y lo vamos a enlazar al producto. Lo soltamos y en ese momento se va a mostrar una tabla. ¿Por qué? Porque el Tableau no ha encontrado campo común entre las dos tablas y nos pide que indiquemos cuál es dicho campo común. ¿Qué es lo que notamos acá? Que acá en Category está el nombre de la categoría, pero no aparece el ID o código de la categoría. Por tanto, al momento que establezcamos el enlace, no podemos hacerlo con el Category ID porque no existe código. Vamos a tener que enganchar con el Category Name. ¿Sí? Obviamente, si vemos desde el punto de vista de un diseño correcto, esto no sería del todo correcto. Pero lamentablemente la tabla que tenemos no tiene el código de la categoría, solamente el nombre. Por tanto, nos vemos obligados a establecer el vínculo por el nombre de la categoría cuando debería de ser por su código de categoría. ¿Ok? Como tenemos esa restricción, lo mantenemos así como está y solamente volvemos a cerrar nuestra ventana. Y ya tenemos la relación establecida. Una vez que ya tenemos todas nuestras tablas enlazadas, pasamos a la hoja 1. Y nuestro siguiente paso va a definir las jerarquías que ya tenemos con respecto a los campos que estamos mostrando. La primera jerarquía que podríamos notar sería la que relaciona el nombre del producto con la categoría del producto. Entonces, hacemos clic
donde dice Product Name y arrastramos hacia arriba hasta encontrar nuestra categoría. Pero ¿cuál de estas categorías vamos a subir? El que dice categoría name, este de acá. Y nos dice, ok, ¿con qué nombre quieres vincularlo? Vamos a ponerle la dimensión producto. La dimensión producto. Y damos a aceptar. Entonces ya tenemos una primera jerarquía formada. Ahora bien, si observamos con detenimiento, en cada una de las tablas que están apareciendo en esta ventana izquierda, hay dos zonas. La zona de las dimensiones y la zona de las métricas. Recuerden siempre, la zona de las dimensiones está conformada por todos los datos de tipo texto o cadena y los datos de tipo fecha. La zona de las métricas está conformada por todos los datos de tipo numérico. Ahora, hay que tener también presente que es perfectamente posible que el Tableau haya asumido datos de tipo cadena o de tipo texto cuando nos conviene que sea de tipo numérico, o viceversa, datos de tipo numérico que de repente nos conviene trabajarlo como si fueran datos de tipo cadena. Ejemplo, supongamos que tenemos un rubro que trabajamos con niveles. Los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Y esos niveles pueden ser un subnivel dentro de la categoría principal. Si en la tabla original el 1, 2, 3, 4, 5 está como número, el Tableau erróneamente los interpretaría como métricas y lo mandaría a la zona de métricas. Y por tanto no podríamos nosotros hacer ningún análisis en todos nuestros gráficos, en nuestros reportes, con estos datos numéricos. Recuerden siempre, todo lo que nosotros definamos en las dimensiones va en la zona de filas y columnas de nuestra tabla o reporte. Y todo lo que definamos como números va a ir en la zona central como zona calculada. Entonces tenemos que revisar en cada una de estas tablas si los datos asociados a las dimensiones y los datos asociados a las métricas son los correctos antes de comenzar a hacer los reportes. Por ejemplo, veamos el detalle de la orden. En el detalle de la orden, el código del producto está apareciendo como una métrica. Yo, si quiero hacer un análisis donde el código del producto aparezca como fila o como columna dentro de alguno de los reportes, lo que tengo que hacer es hacerlo aparecer como una dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos clic donde está el código del producto y lo subimos lentamente y va a aparecer acá, en esta parte superior. En esta parte superior lo soltamos, ¿de acuerdo? Para poder nosotros tener el código del producto arriba. Ok, vamos a subirlo un poquito más. Y lo soltamos ahí. Y miren que ya tenemos el código del producto encima de los demás datos. Y aquí hay una pequeña línea de división que está separando las métricas. Por tanto, el código del producto ahora está dentro de la zona de las dimensiones del detalle de la orden. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta que esto ya está realizado? Porque las dimensiones tienen fondo de color azul, mientras que las métricas tienen fondo de color verde. Entonces, muy fácilmente yo puedo darme cuenta si lo está tomando como dimensión o como métrica. Otro ejemplo, en la dimensión producto tenemos un campo que se llama Quantity per Unit, que está en azul.
Por tanto, inclusive acá se puede decir, dice ABC, lo está tomando como un texto. Y realmente no es un texto, es un dato numérico. Entonces presionamos botón derecho y en la lista de opciones desplegables vamos a escoger la opción de convertir a medida. Hacemos clic y miren, ya lo puso en color verde. Por tanto, ya va a poder ser usado dentro de las métricas correspondientes. Por tanto, tenemos realmente dos maneras para poder intercambiar las dimensiones con las métricas. Uno puede ser arrastrándolo de abajo hacia arriba si quiero convertir de métrica a dimensión. Otro, arrastrarlo de arriba hacia abajo para convertir de dimensión a métrica. O puedo presionar botón derecho y usar el menú contextual para poder hacerlo. Las dos maneras son perfectamente válidas. Por tanto, si tenemos acá el campo Quantity per Unit y quisiera nuevamente trabajarlo como si fuese una dimensión, lo único que tendría que hacer es presionar acá botón derecho y en la lista desplegable pondría básicamente la opción de convertir a dimensión. Y ya está, ya lo convirtió en dimensión. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que nos dicen que tenemos que tener un stock mínimo. Si nosotros pensáramos en Excel, el stock mínimo sería una columna más de nuestra tabla. Si pensamos desde el punto de vista de Access, el stock mínimo sería un campo más dentro de nuestra entidad. Si pensamos en tablas dinámicas, el stock mínimo podría ser un campo o podría ser de repente un campo calculado si pensamos en tablas dinámicas. Entonces, el stock mínimo podría ser, por ejemplo, el 5% de las ventas realizadas el año pasado del producto que queremos analizar su stock mínimo. O por ejemplo, podemos asumir por simplicidad que el stock mínimo posible podría ser 1. La pregunta es, ¿cómo creamos campos calculados en el Tableau? Para eso, dentro de lo que es la dimensión producto, seleccionamos cualquier campo que esté asociado a una métrica, presionamos botón derecho. En este menú aparece la opción crear. Hacemos clic en crear y acá aparece la opción de campo calculado. Y automáticamente aparece una ventana. En esta ventana yo puedo poner el nombre que quiero darle a mi campo calculado. Por ejemplo, stock mínimo. Y acá puedo indicar cuál es el valor que quiero que tenga mi stock mínimo. Quiero que tenga el valor 1. Presiono simplemente aceptar y automáticamente el computador va a asumir ese valor. Primero ponemos aplicar y luego ponemos cerrar. Y ya creamos un campo calculado con el nombre que le hemos dado, que en este caso es el stock mínimo. Supongamos ahora que queremos hacer un reporte donde usemos el estado del destinatario. Hacemos doble clic y ya está apareciendo la información acá. Ahora lo vamos a cruzar con algunas métricas para ver qué es lo que podemos obtener como respuesta. Las métricas que vamos a usar se encuentran en el detalle de la orden y va a ser el monto del descuento. Hacemos doble clic al monto del descuento y vamos a escoger alguna otra, por ejemplo, venta con descuento. Hacemos doble clic también en venta con descuento. Y ya tenemos la información mostrada. Entonces ya estamos cruzando acá nuestros dos datos. Y esta es la tabla que nos estaría mostrando como resultado del cruce.
Si queremos agrandar la tabla, presionamos Control Shift con la letra B de bueno. Y lo que va a suceder es que cada vez que hagamos Control Shift V, la tabla va a ir creciendo un poco, hasta encontrar el tamaño adecuado. Si queremos reducir el tamaño es Control con la B de bueno. Entonces podemos jugar con los dos tamaños hasta encontrar el tamaño óptimo. A continuación vamos a mostrar esto pero como un mapa geográfico. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer doble clic en país destinatario para que se agregue a nuestra lista. Vamos a cambiar la posición de los datos para que primero aparezca el país de destinatario y luego el estado del destinatario. El siguiente paso va a ser hacer clic en país destinatario, presionar flecha hacia abajo y vamos a escoger acá dentro de la lista de opciones aquella que dice función geográfica, y dentro de función geográfica vamos a escoger el que dice país región. De la misma manera entramos por estado destinatario, presionamos flecha hacia abajo, hacemos clic en función geográfica y vamos a escoger la misma opción, que en este caso sería país región. Una vez que lo hemos hecho para los dos, en mostrar vamos a escoger la opción del mundo. Y lo que se nos está mostrando es la información de las zonas sobre las cuales estamos trabajando nuestras ventas. Si podemos observar acá en la parte inferior, ya está claramente definida la zona donde estamos nosotros vendiendo. Si nosotros nos ubicamos en estas posiciones, ya podemos ver los datos relacionados con dichas transacciones. ¿Sí? A continuación vamos a insertar otra hoja y en esa hoja vamos a hacer un reporte distinto. Aquí vamos a crear una venta por categoría de productos. Entonces, escoge Category Name, hago doble clic, ya está seleccionado. Ahora vamos a proceder a buscar el otro campo que va a ser dentro de lo que queremos hacer el cálculo. El otro campo sería venta sin descuento. Una vez que ya lo tenemos así, entramos por la opción de mostrar y vamos a verlo como barras. Luego de esto queremos que la información se vea ordenada, así que presionamos este botón que está acá y ya tenemos la información ordenada de mayor a menor. Si volvemos a presionar, lo ordena al revés. Volvemos a presionar y regresamos a su situación normal. Volvemos a presionar y lo tenemos nuevamente ordenado de mayor a menor. Ahora, si deseo que aparezcan totales, selecciono acá, en la parte superior, donde dice Análisis, y hago doble clic donde dice Totales.
y ya aparece los totales para todas las barras mostradas. Ahora bien, si quiero que aparezcan los números de los montos asociados a cada una de las barras, hago clic en datos y lo que hago es selecciono el campo, que en este caso es venta sin etiquetas, y lo arrastro y lo suelto en la ventanita de etiquetas. Y automáticamente aparecen los montos asociados a cada una de las barras. Supongamos ahora que me piden hacer un filtro por año, por el año de la fecha asociada a la orden. Entonces lo que hago es seleccionar fecha orden y lo arrastro y lo suelto dentro de la ventana de filtro. Automáticamente se me abre una ventana y como la computadora reconoce que el campo que estoy trabajando es un campo de tipo fecha, me muestra diferentes alternativas para hacer el desagregado. En este caso voy a hacer doble clic a donde está años. La computadora ha detectado que solamente hay el 2012. Lo marco, ¿sí? Y lo que voy a poner es la opción de aceptar. Primero pongo aplicar y después pongo aceptar. Entonces el filtro ya está apareciendo acá. Ahora, hay que tener presente de que los filtros siempre, por definición, están ocultos. Por tanto, si yo quiero que el filtro se visualice al momento en que haga una previsualización del reporte o del gráfico, tengo que ponerlo como visible. Entonces, ¿qué hago acá? Presiono flecha hacia abajo y dentro de la lista voy a poner la opción mostrar filtro. Esto me asegura que cuando yo esté en la opción de visualización o previsualización, lo que también llamamos ventana de presentación, se active la ventana para escoger el año. Obviamente en este caso solamente tenemos un año, que sería el 2012. Ahora supongamos que queremos un filtro por mes. Nuevamente seleccionamos fecha orden, lo arrastramos a la ventana de los filtros, pero ahora ya no escogemos la opción años, sino la opción meses. Damos doble clic. Acá aparece la lista, las puedo marcar individualmente, pero si hubieran varias de estas opciones, varios elementos, podríamos escoger la opción todo para que marque todas a la vez. Escogemos la opción aplicar, escogemos la opción aceptar y luego tenemos que regresar a este filtro, presionar flecha hacia abajo y escoger la opción mostrar filtro, para que cuando hagamos la presentación el filtro se muestre. Ahora supongamos que queremos aplicar un tercer filtro, pero esta vez por país de destinatario. Lo que hacemos es seleccionar el país destinatario, lo colocamos debajo del mes, seleccionamos todos para no tener que estar marcando uno por uno, ponemos aplicar y ponemos aceptar. Y ahí ya tenemos el tercer filtro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presionar flecha hacia abajo y escoger la opción de mostrar filtro para que cuando se haga la presentación el filtro aparezca. Ahora bien, ¿cómo vemos el funcionamiento de los filtros? Hacemos clic en la presentación y acá están apareciendo los filtros. Entonces, por ejemplo, deseo ver solamente lo de enero. Acá me está mostrando solamente lo de enero. Acá, por ejemplo,
estoy trabajando con todo lo que es un año y quiero ver, por ejemplo, solamente Canadá. Entonces estoy viendo la información de enero de Canadá. Supongamos que quiero ver enero y febrero de Canadá. Selecciono enero y febrero de Canadá. Cuando quiero salir del modo de presentación, presiono solamente escape. Ahora bien, cuando yo estoy en la presentación, tengo la posibilidad de cambiar el formato de los filtros de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, en este caso me voy a país destinatario y acá hay una flechita que apunta hacia abajo. Hacemos clic acá y tengo varias alternativas. Por ejemplo, tengo valor individual lista. Esto genera lo que son los bullets o lo que en Excel se llama los radio buttons, en el cual yo puedo escoger solamente una de las alternativas, no todas. Entonces, una alternativa automáticamente bloquea a la otra. En otras palabras, o veo la información de Canadá o veo la información de Estados Unidos, pero no puedo verlas ambas a la vez. ¿Qué pasa si quiero regresar a como estaba originalmente? Presiono acá en el botón desplegable y tengo acá varias alternativas, por ejemplo, valor individual lista, valor individual lista desplegable, valor individual tipo control deslizante, valores múltiples. Valores múltiples es normalmente la opción que aparece por defecto, donde aparecen las casillas de verificación para que la persona escoja qué alternativa desea trabajar. Ahora bien, regresemos por un momento al archivo de Excel original del cual hemos partido en todo este video. Si nos vamos a la hoja de detalle de la orden, podemos notar que están todas las columnas que necesitamos para hacer nuestro cálculo, pero por ningún lado está apareciendo el impuesto general a las ventas, el IGB. Se supone que el IGB lo vamos a tomar sobre las ventas que ya están incluidas con el descuento y sería 0.18 sobre esta cantidad. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros incluir el IGB dentro de nuestro sistema? Una alternativa sería partir del supuesto que el IGB lo calculamos en el Excel y por tanto lo vinculamos directamente en nuestro enlace a través del tabló. Esa sería una alternativa. La segunda alternativa sería crear un campo calculado directamente en el tabló que haga dicha operación. Y ese es el ejercicio que vamos a desarrollar. Vamos a crear un campo calculado que va a tomar la información del detalle de la orden, va a tomar las ventas con descuento y le va a aplicar el 18% para hallar el IGB. Para eso, lo único que tenemos que hacer es, dentro de nuestro tabló, nos vamos a detalle de la orden y seleccionamos cualquier campo asociado a una métrica. Repito, cualquier dato asociado a una métrica. Presionamos flecha hacia abajo, aparece un menú contextual, escojo la opción crear y en crear escogemos campo calculado. En esta ventana es donde vamos a definir la fórmula que vamos a aplicar para calcular nuestro IGB. Lo que vamos a hacer es seleccionar venta con descuento, lo arrastramos a la ventana respectiva, ponemos por
0.18. Acá en la parte superior donde dice cálculo 1, cambiamos el nombre, ponemos monto del IGB. Notamos que acá en la parte inferior dice que el cálculo es válido, ponemos aplicar y ponemos cerrar. Y ya creamos nuestro campo calculado, que podemos usarlo directamente en cualquier reporte o gráfico dentro de nuestro Tableau.